¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que podamos estar en comunión, en contacto. Un nuevo encuentro, pero hay algo que cambia. Cambia el mes y también va a cambiar un poquito la dinámica o el tema que nos va a abrazar en este tiempo. Venimos de un tiempo de iglesia fuerte, donde estamos hablando sobre el Espíritu Santo, anhelamos del Espíritu Santo, estamos hablando de los dones. Los últimos miércoles han sido reveladores, ¿sí? Así que Dios nos está desafiando muchísimo con una búsqueda más intensa para crecer como iglesia, pero también para crecer como hijos de Dios. Así que mientras estamos haciendo este comentario, te damos la bienvenida. Qué lindo que estés con nosotros a través de este canal. Y qué bueno también es que puedas estar empapado o empapada de todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Yo te animo a que tomes tu Biblia, algún anotador o algún lugar donde tomes notas, algún dispositivo, porque vamos a entrar ahora en un tema, una nueva serie que es compartir el Evangelio con todos, ¿sí? Así que el Señor nos está motivando a ir en esta dirección. Vamos a prepararnos porque hay muchos desafíos que el Señor tiene para nosotros y qué bueno que podamos ir a la palabra de Dios, a buscar fundamento, a buscar herramientas. Así que prepárate, vamos entonces a compartir el Evangelio con todos. De eso se trata entonces esta nueva serie que vamos a ir compartiendo los encuentros de estos miércoles, ¿sí? Y arrancamos con algo que le puse como título, un proceso dinámico. El Espíritu Santo trabaja en un proceso dinámico. Y antes de entrar en el tema, sí, quiero que refresquemos un poquitito las cosas que tienen que ver con esto de testificar, de compartir el Evangelio con otros. Hay una frase que tengo acá que dice, sabemos lo que tenemos que hacer, pero olvidamos por qué lo tenemos que hacer. Todos sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, pero el por qué a veces se nos olvida un poquito. Así que anoté 3 cosas importantes por la cual nosotros tenemos que compartir el Evangelio. En primer lugar, porque como iglesia y como personas y creyentes que somos parte de la iglesia, esa es la idea, nosotros tenemos que tener como meta, o nuestra meta debe ser establecer el reino del Señor aquí en la tierra. El Padre nuestro nos dice, venga a nosotros tu reino. Debemos desear, pedirle al Padre que ese reino de los cielos se establezca acá en la tierra. ¿Por qué? Porque ese reino se tiene que establecer sobre este reino de la tierra. Y este es nuestro ámbito, el mundo, el sistema del mundo en el cual vivimos, donde no reina Dios. Jesús dijo, Padre, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos acá, pero tenemos una misión, que es establecer el reino del Señor acá, donde no se respeta a Dios, donde hay una humanidad cada vez más lejos del Señor, donde hay valores tan distantes de lo que Dios desea para nuestra querida humanidad. Pero mientras estemos en este ámbito, con esta misión, debemos ejercer, o Dios nos dio una autoridad para ejercer ese ministerio de transformación, de reconciliar a la gente con Dios, ¿no? Por eso nuestra autoridad no es terrenal. Hay una palabra de San Pablo que dice que nuestras armas no son carnales. O sea, para hacer esta misión de transformación, para establecer el reino del Señor entre nosotros, no podemos usar estrategias o armas, literalmente como decía Pablo, terrenales. O sea, no usamos herramientas y sistemas del mundo, sino que el Señor nos dio armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Por qué esto de establecer el reino del Señor se trata de poder llevar a la gente de las tinieblas a la luz del Señor, de establecer el reino de Dios cuando el maligno está haciendo gobierno en medio de nuestro querido mundo donde nosotros nos vivimos? Así que lo primero que tenemos que anhelar, lo que Dios desea de nosotros, es que establezcamos el reino. Por eso tenemos que proclamar el Evangelio. En segundo lugar, esto es un tema, un asunto de redención. Redimir significa comprar algo que se perdió. Justamente el Evangelio habla de Jesús, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hay algo que está en el corazón del Señor, es que nadie se pierda, y nosotros somos encomendados por el Señor para ir a buscar a los perdidos y traerlos al Señor, sacarlos del pecado, que vivan una vida de propósito, una vida que tenga trascendencia eterna a través de creer en el Señor Jesucristo. Si hay algo que Dios ama son las personas, y Él todavía está deseando que nadie se pierda.
y a veces suena duro, pero nos olvidamos de darle la trascendencia. Es que un pecador, si no es salvo por Cristo, tiene condenación eterna. Entonces se trata de un tema de redención, de redimir. Y la tercera razón, de muchas más seguramente, es que la proclamación del Evangelio cambia personas. Si queremos que cambie el mundo, bueno, tienen que cambiar las personas, y lo único que puede cambiar el corazón de una persona se llama el Evangelio de Cristo. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por eso nuestras armas no son terrenales. Ninguna o ningún recurso de acá de la tierra tiene ese poder, esa autoridad para transformar lo más difícil de transformar, que es el corazón, transformar el corazón de un ser humano. Por eso creo que en este tiempo es un tiempo donde hablamos del poder, donde hablamos de lo que Dios puede hacer, pero eso tiene que llegar a la vida y al corazón de una persona para que pueda tener un encuentro con el Señor. ¿Sí? Bien, vamos a meternos en el tema. Señor, te pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que, Señor, puedas abrirnos un telón como personas, como creyentes, pero también como iglesia, para ir un poquito más allá, un pasito más allá, Señor, en tu propósito, para agradar tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, si querés apuntar ahí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1. Ahí San Pablo nos dice algo que va a ser como el disparador de lo que te quiero compartir, del dinamismo que tiene la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Acá es subrayado la palabra corra. Tiene que ver con la palabra, Y que la palabra corra tiene que ver con un dinamismo, tiene que moverse. Una palabra no puede estar estancada. Hay una obra que Dios deposita en una palabra que no puede quedarse en un lugar. Por eso hay algunas otras versiones, dice que la palabra se extienda rápidamente, que la palabra llegue pronto a todas partes, que la palabra se difunda, que la palabra prosiga el avance glorioso, pero encontré esta que es más personalizada, porque si no es una misión de todos o de otros o de cualquiera. Dice, hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor Jesús. Hagamos llegar tiene que ver con nosotros. Y ahí me hago cargo, y ahí te tenés que hacer cargo. Que la esperanza de este mundo tiene que ver con nosotros abrazando esta misión, este tema de redención, el establecer el reino del Señor, el proclamar un evangelio de poder, tiene que ver con nosotros. ¿Y sabes qué he encontrado con esto del dinamismo de la palabra, la obra dinámica del Espíritu Santo? Que podemos ordenar nuestros pensamientos, nuestra fe, como en tres lugares. El primero le llamo yo la obra del Espíritu Santo. Es un lugar donde Dios se manifiesta, donde hay una palabra que se va a cumplir en este primer momento a través de la obra del Espíritu Santo. La palabra es dinámica, la obra del Espíritu Santo es dinámica, la palabra tiene que correr, la palabra tiene que trabajar. El segundo lugar sería que el Espíritu Santo tiene que trabajar a través de nuestra proclamación. Obra del Espíritu Santo, proclamación. Y en tercer lugar, tendríamos que estar hablando de hechos y evidencia, hechos y efecto. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos por parte. Vamos con la primera, obra del Espíritu Santo. No vamos a volver a hablar algunos puntos importantes, pero sí refrescar lo que venimos compartiendo. De hecho, si podés reescuchar la palabra que el Señor nos está dando a través de las celebraciones del domingo, tiene que ver con que el Señor nos está diciendo, aquí estoy, y para encontrarme van a tener que encontrar al Espíritu Santo, experimentar al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y tiene que ver con una iglesia que experimenta a Dios. Esto es central. Experimentar a Dios. La iglesia de Cristo tiene siglos de vida, de vigencia. Pero la historia nos ha demostrado
que iglesia que no tiene una experiencia genuina con el Espíritu Santo termina siendo una iglesia histórica. Y la obra del Espíritu Santo se manifiesta en un marco de unidad y comunión, ¿sí? Se manifiesta cuando hay una oración continua. Puede ser una oración formal o informal. ¿Qué significa informal? Una comunión, como toda relación que tiene comunicación, plena, cotidiana. Puedo ir manejando, puedo estar haciendo quehaceres de la casa o cualquier cosa. Estoy orando en el Espíritu, orando sin cesar. Es una oración informal, pero también necesitamos una oración formal. Así como Daniel apartaba 3 momentos en el día para orar, nosotros también tenemos que tener una oración continua, pero una oración formal. Hay un momento donde corto con todo lo que tiene que ver con conexiones de desatención y me concentro en estar con Dios. Es encerrarme en mi cuarto para estar solo. Mira, yo tengo una relación muy fuerte y una relación fluida con mi esposa. Todo el día estamos comunicados. Es más, no nos miremos a los ojos todo el día. Estamos haciendo distintas cosas. Puedo ir manejando y comunicándome. Esa sería la oración informal. Tengo una relación con mi esposa y así nosotros tenemos una relación con Dios. Pero no puedo sostener una comunicación, una relación con una constante o como única forma la comunicación informal. En un momento tenemos que tomar un café, tenemos que tener un tiempo de intimidad, un tiempo de atención, y eso es lo que necesitamos para que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con un derramamiento, con algo que el Señor hace en un momento sobre personas, sobre nuestra vida, una experiencia. También tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, como hemos aprendido para servir al Señor, con llenura del Espíritu Santo, que el Señor tome control de mi vida, que se manifieste el fruto, la evidencia de una vida caminando con el Espíritu Santo. Y tiene que ver también con manifestaciones en la persona. Cuando hay vida del Espíritu Santo, hay más hambre, más sed de buscar la presencia de Dios. Eso afecta mi búsqueda de la santidad, mi consagración. Cuando realmente estoy buscando al Señor a través del Espíritu Santo hay gozo. Todo lo que el Señor manifiesta en mi vida tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Sin esto, sin la obra del Espíritu Santo, como decía hace un ratito, la vida de la iglesia y nuestra propia vida se transforma en una religión. Cosas para hacer, cosas para creer, pero si no hay una vivencia, una experiencia con el Espíritu Santo, corremos peligro de que nuestra vida sea algo hueco y el Señor nos llamó a una relación, a una experiencia, algo fluido cada día y cada momento. ¿Sí? Es la obra del Espíritu Santo. Muy bien, la palabra tiene que correr, la obra del Espíritu Santo es una obra dinámica. ¿Y a qué me llevaría, en segundo lugar, esta obra del Espíritu Santo? Es inseparable lo primero con lo segundo. Lo segundo es la proclamación, hablar, compartir de Cristo. Así como la obra del Espíritu Santo habla de una experiencia con Dios, una iglesia con una experiencia con Dios, la proclamación habla de una iglesia que habla de Dios. Interesante, con Dios y ahora de Dios, porque esto es algo interno, pero de Dios me lleva y me guía a poder conectarme con otras personas. Fíjense que luego del derramamiento del Espíritu Santo, ahí en Pentecostés, una experiencia de la iglesia gloriosa con el Espíritu Santo, lo próximo que pasó es que Pedro estaba hablando el Evangelio, habló el Evangelio, un Evangelio de salvación. Es increíble que ese Pedro tan natural que todos conocemos y nosotros muchas veces identificamos, lo hemos transformado, lleno del Espíritu Santo, con el respaldo de una iglesia. Automáticamente desde el corazón fluyeron palabras usadas, guiadas por el Espíritu Santo para salvación. Es increíble. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien no habla de Cristo, no es un tema de verborragia, es un tema de corazón. ¿Qué hay en el corazón? Yo me acuerdo que mi abuela, esa abuela rusa,
te encontrabas con ella y siempre hablaba del Señor. Es que todo lo que tenía en su corazón era Dios, no le importaba otra cosa. Entonces, estar con la abuela era hablar del Señor todo el día. Si nosotros hablamos de un montón de cosas cuando estamos juntos y no hablamos del Señor, habrá que poner atención en lo que está llenando nuestro corazón. Así que vemos que la iglesia que está llena por la obra del Espíritu Santo es una iglesia que proclama. Ahí nos transportamos ahora con Pablo y Silas a la cárcel de Filipos. Ahí estaban ellos, alabando al Señor, orando. Claro, es la obra del Espíritu Santo. Tembló esa cárcel, saltaron las cadenas, los grillos. El hombre que los cuidaba pensó que todos se habían escapado, se quería suicidar. De pronto Pablo dice, no te hagas daño, vení para acá. Y es interesante que sacándolos el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Esto me emociona. Cuando hay una iglesia simbolizada en Pablo y en Silas, cuando hay una iglesia que busca a Dios, que la oración no es una actividad complementaria y dejada a un costado, cuando la adoración y la alabanza no es un relleno del culto, llego más tarde porque total están cantando, cuando hay alabanza, adoración genuina, cuando hay oración, provocamos algo en el ambiente. Una iglesia debe provocar las preguntas del mundo. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y acá puse énfasis. Dice la Escritura, ellos dijeron. Eso lo subrayé. Ellos dijeron. ¿Por qué? Porque cuando hay una obra del Espíritu Santo, alguien está lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice también la palabra, estoy en Hechos 16, del 30 al 32. Ahí podés anotar. Y ellos le hablaron, una vez más, le dijeron, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. O sea, lo que estamos aprendiendo es que está buena la experiencia subjetiva, que nos entusiasma, nos emociona con todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Cultos emocionantes, donde estamos ahí arriba y salimos gozosos. Y como me dijo una muchacha estos días, salgo de la iglesia y me siento más liviana. Está bueno eso. Pero el Espíritu Santo automáticamente nos lleva o nos debe llevar a poder sacar lo que hay en nuestro corazón y nuestra lengua se empieza a llenar de una palabra que predica, que atrae a Jesús, que manifiesta a Jesús. ¿Sí? Ahí en segunda de Pedro, la carta de Pedro 1:21, dice que las palabras, y ahí puntualmente dice algo muy interesante, que las palabras deben ser palabras usadas por el Espíritu Santo. O dicho de otra manera, que el Espíritu Santo ponga palabra para que nosotros podamos compartir. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es increíble que la palabra de Dios fue revelada en el corazón de hombres que escribieron. El autor es Dios, el escritor fueron, o los escritores fueron hombres, pero es increíble porque dice que esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No eran palabras humanas, no era voluntad humana, no eran palabras de humana sabiduría, sino que necesitamos palabra inspirada por el Espíritu Santo a través de un medio. En este caso eran los profetas, en este caso somos nosotros, el medio tan humano como nosotros, pero palabras que se transforman en palabra de Dios, palabra viva, palabra de poder, palabra de salvación. Qué bueno es que nosotros, y me entusiasmo y espero que te entusiasme, que nosotros podemos ser agentes de palabra poderosa de Dios para salvación hacia otros. ¿Sí? Espero que estés compartiendo todo eso. Estamos hablando de la proclamación como segunda instancia en esta obra dinámica del Espíritu Santo. Hablamos de Pedro, de una iglesia llena, pero que proclamaba, Pablo y Silas, que adoraban al Señor, estaban en oración y después hablaron a una persona y toda su familia, toda la gente que estaba en la casa. Hemos hablado que también necesitamos palabra
que el Espíritu Santo inspire a través de nuestras vidas. Pero la pregunta que me hago a continuación es, ¿quién lo va a hacer? Si la palabra es de salvación, si el Espíritu Santo quiere obrar, ¿quién va a ser el que va a hablar esas palabras? Deberíamos ser nosotros. Ahí anotada en Romanos 10:14, claramente dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, para que esté este proceso de creer, de aceptar, tiene que haber alguien que dé esa palabra, alguien que hable esa palabra. Por eso nos podemos quejar del mundo, a veces podemos tomar otros recursos o querer tomar otros recursos más marketineros, más de nosotros para poder lograr algún cambio en las personas. Pero volviendo al principio, la iglesia tiene la capacidad de establecer el reino de Dios para salvación. Pero esa verdad hay que hablarla, hay que proclamarla. Esa verdad hay que compartirla, ¿no? Y la iglesia debe estar llena del Espíritu Santo y no debe parar de hablar. Hablar es el énfasis de esta parte, compartir el Evangelio. También el libro de Hechos, capítulo 8, del 8 al 10 nos habla de un tal Crispo. Crispo, qué nombre raro, ¿no? Que era un principal de la sinagoga que creyó en el Señor con toda su casa. Pero vamos a atender, hay cosas claves aquí, hay un orden que es muy importante entenderlo. Dice que él creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Va de nuevo? Primero, oyendo. Segundo, creyendo y eran bautizados. Para que alguien en el bautismo dé la cara por el Señor, primero tiene que creer, pero para creer, primero tienen que oír. Y lo tenemos que hacer nosotros. Y a veces cuesta, ¿no? Ya vamos a hablar en esta serie acerca de aprovechar las oportunidades, seguramente. Pero yo no sé qué pasó en el corazón de Pablo en esa circunstancia, pero el Señor dice que de noche le dio una visión a Pablo y le dijo, Pablo, no temas, sino habla y no calles. ¿Será que el Señor nos está teniendo que recordar que hablemos? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo en la ciudad, a veces somos intimidados, perseguidos, tenemos tantas sensaciones interiores, por eso hoy recibimos esta palabra, no temas, habla y no calles, yo estoy contigo porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y para ir terminando esto de la proclamación, este segundo momento importante, debemos ir y compartir el Evangelio, salir de nosotros. Se ha hablado hasta el cansancio, esto de salir de las cuatro paredes. No, las cuatro paredes es la comunión, es donde estamos nosotros, donde alabamos al Señor, donde el Señor nos llena, donde el Señor reparte dones, todo lo que el Señor entregó a la iglesia. Pero no nos quedemos solamente con las cuatro paredes, no las dejemos afuera, son parte de nosotros. La comunión es la iglesia del Señor. Pero debemos ir más allá de nosotros y compartir el Evangelio. El Señor claramente nos dijo que su presencia va a estar con nosotros, nos dio las promesas, hay tanta cosa a favor, pero si hay algo que nos encomendó el Señor es vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿no? Y esto de ir, como hemos escuchado tantas veces, es una orden imperativa. ¿Qué Dios desea de nosotros? Vayan, hay necesidad, hay temor, hay enfermedad, hay gente que está lista para escuchar la palabra del Señor. ¿Qué hay que hacer? Hay que salir, hay que movernos. No nos podemos quedar con la obra del Espíritu Santo. Hay una obra dinámica que nos lleva a movilizarnos, a predicar, a proclamar, y me encanta, a toda criatura, para todos. Así que tenemos una obra para hacer en este tiempo. En el Antiguo Testamento el Evangelio o todo lo que era Dios era por atracción. Había que ir al templo, construir un templo, llevar las ofrendas al templo. Todo era hacia aquí. Había que subir al monte donde todo estaba establecido como un epicentro.
Pero ahora en el Nuevo Testamento se dio vuelta al asunto y el Señor dice, desde acá salgan, desde aquí salgan. Es por expansión, por multiplicación. Repasemos porque ya estamos terminando. Este proceso dinámico del Espíritu Santo implica una obra en la vida de la iglesia, en nuestra propia vida. Debemos anhelar del Espíritu Santo. Si a veces vemos señales que nos estamos enfriando, desenfocando, donde vemos que no hay tanta influencia del Señor en nosotros, tenemos que tener una alarma encendida para que nosotros podamos diariamente y continuamente ser renovados en esta vida en el Espíritu Santo. En segundo lugar, eso me debe llevar a una proclamación, porque lo que tengo en mi corazón lo manifiesta mi boca. Ahora, vamos al tercer momento, que es hechos y evidencias, hechos o efectos. La gente no ve a Dios, la gente no cree, la gente que no tiene una vida de fe necesita ver para creer. Por eso es importante, y nuestros padres espirituales nos han dicho que tenemos que ir por más, por milagros, por señales, por cosas que solamente Dios lo puede hacer. El tercer momento no solamente es quedarnos en las palabras, sino que las palabras tengan un respaldo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 3, acá Pablo le está diciendo, pues nuestro evangelio, tu evangelio, nuestro evangelio, el mío, el propio, no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder en el Espíritu Santo. ¿Qué desafío estamos teniendo? O sea, no se trata de hablar, a veces nosotros hablamos mucho, hablamos de la palabra y a veces preparamos tantas cosas, de devocionales, predicaciones, las famosas reflex que se hacen ahora, las reflexiones, pero hay algo más que Dios está demandando, ¿no? Para que no nos quedemos solamente una experiencia subjetiva ni una experiencia verborrágica. Nos está pidiendo una experiencia palpable, tangible. Que no llegue el Evangelio solo con palabras y nos llenemos de palabras, mensajes tan bonitos de contenido, emocionantes, sino que hay un poder del Espíritu Santo que debemos anhelar que se manifieste. Dice que el mensaje que el Señor nos dio debe ir juntamente o debe ir acompañado juntamente con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vayamos por más. Si estás predicando la palabra, enseñando la palabra, que no sea suficiente haber hecho una buena homilética, una buena presentación, o que de pronto podamos mover el ambiente emocional de donde estamos compartiendo. Debemos tener una manifestación genuina del Espíritu Santo. Pero esto no va a llegar si nosotros no aprendemos a administrar los momentos previos o los tiempos donde tengamos una experiencia con el Espíritu Santo que se manifiesta en una palabra y que se traduce en algo donde Dios se deje ver de una manera clara. Los primeros cristianos decían no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, si la iglesia no está teniendo una experiencia real, va a carecer de mensaje. ¿Sabes la cantidad de gente que habla de religión, de espiritualidad? Da un montón de recetas espirituales porque en este mundo súper espiritualizado todos en algo creen y algo predican. Solamente la iglesia va a hacer creíble su mensaje si lo que está diciendo es comprobable. Y ese mensaje tiene que ver con nuestra experiencia, con lo que hemos visto y hemos oído. Vamos a orar. Yo espero que esta palabra nos sirva de motivación, de claridad, y no nos quedemos en un lugar. Pidamos al Señor. Queremos esa experiencia con el Espíritu Santo. Queremos ver y queremos oír. Eso va a ser nuestro testimonio para compartirlo a otros. Seamos una iglesia generosa para poder ver la necesidad, ir más allá de nosotros,
Mira, la gente tiene un montón de problemas, nosotros también, pero el problema más grande de la gente es que si no recibe a Cristo se va al infierno. Y puede ser tu mismo familiar, tu pariente, tu mejor amigo o el que desconoces también. Pero necesitamos ser una iglesia de poder, una iglesia de milagros. Así que oramos, nos conectamos ahí en el Espíritu del Señor y decimos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das este desafío de extender tu reino, de proclamar tu reino. Nos das el ministerio de la reconciliación para que, Señor, la gente pueda conectarse con tu propósito, con tu persona. Gracias, Señor, porque también nos das un evangelio de poder para transformación. Pero, Señor, hemos entendido y ahora queremos ponernos de acuerdo en que necesitamos no quedarnos en eventos con el Espíritu Santo, sino un momento tras momento, Señor, un continuo en nuestra vida de llenura del Espíritu Santo, los dones, las manifestaciones, la renovación que viene de tu Espíritu Santo. Señor, que en cada reunión tu Espíritu se mueva en tu iglesia. Es la vida, Señor, de tu iglesia. Señor, y en este tiempo que vamos a entrar, que nuestros labios se llenen de tu palabra inspirada, que tu Espíritu Santo rebose por nuestras lenguas, por nuestras palabras para salvación de las personas. Y Señor, que esa búsqueda nos dé ese respaldo, esa autoridad para establecer tu reino con milagros, con maravillas. Hemos visto milagros, hemos visto obras poderosas en este tiempo, pero Señor, deseamos más para que seas glorificado, para que el que no cree comience a creer, para que, Señor, provoquemos una transformación genuina en nuestra comunidad, desde tu reino, Señor, moviéndose en nuestra sociedad. Los milagros de tu reino, las maravillas de tu reino. Señor, danos esa capacidad de movernos con tu autoridad en los ámbitos donde tú nos has establecido para ver tu gloria y para que tu reino sea extendiéndose y tu obra crezca. Oramos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos aprendiendo juntos para compartir el Evangelio con otras personas. Aprender a compartir el Evangelio con todos. Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía, gracias por tus comentarios, gracias por tus saludos, que el Señor te bendiga. Hasta el próximo encuentro la próxima semana.